estudiante, actor, futuro director, numerario y otras tantas cosas más. Él es Juan Miguel Botilla. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal estás? Pues ahora que estoy con vosotros bastante mejor, ¿eh? Joder, pero esto, creo que nunca nos habían dicho algo tan bonito para empezar, ¿eh? De nada. Presentación. Hoy es la segunda parte de... bueno, no segunda parte, sino segundo episodio que grabamos hoy. El primero con Vicente, ya te comentamos, recomendadísimo. No nos ha parado la cámara, pero bueno, esperemos que esta vez no ocurra. Y eso, con ganas de esta segunda sesión. ¿Cómo se...? ¿Vespertina? ¿Sería? ¿De la tarde? Oh, Sí, yo creo que es vespertina, sí. qué cultos somos, ¿no? En Y fin. eso que no estudiamos filosofía. Y tanto, no como otras. Como por ejemplo Cristina Conca, que nos acompaña otro rato más. Os enseño la mano, que si no, no se me ve. Claro, es que tiene la cara oculta. Sí, Ah, claro. soy un misterio. Claro, es rollo... Igual que Mateo, que está a los mandos, por ejemplo, ahora mismo. Mateo, ¿qué Mateo? Mateo, ay, perdón, Samuel. ¡Ay, ay, 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 ay! Muchas Mateo- gracias, Cristina. A Mateo- Yo le tengo en mi corazón a Mateo, pero es Claro. que yo con los nombres soy muy mala. Claro, vosotros os conocéis entre todos. De hecho, hasta el invitado ahora mismo. O sea, tú conocías a todo el mundo, pero yo estoy en otra facultad, perdida en el universo, y yo, bueno, Claro, hombre, pues todo el que no esté en esta facultad está perdido. sí. Estoy totalmente de Pero acuerdo. esto es una de las mejores facultades que he visto en mi vida. Es maravillosa, la verdad. Sí, lo único que parece un búnker soviético, pero bueno. Eso es, pero según está el panorama, tampoco nos va a venir mal un poco de búnker. Sí, ¿eh? Ay, ay, ay. Luego, también tenemos por ahí a la señorita Leire, que le hemos retenido. Buenas, yo estoy para dar apoyo moral. Como siempre, Leire, o sea, Leire, aparte de todo lo que hace siempre, una constante en ella es el apoyo moral. Así que se lo agradecemos mucho. ¿Cómo asiente con la cabeza? Qué mona. No te digo nada porque aquí no digo nada sin los cascos. Pues me he metido contigo a muerte. Pero bueno, bueno, si no me Tampoco- escuchas ahora. Eso te iba a decir. Pues eso, en fin. Pasamos al siguiente. Samu, bueno, Samu ya le has presentado, aunque, De mala manera. Perdón, me Bueno, te voy a siento decir que fatal. ahora todo el mundo se habrá quedado con su nombre, ¿eh? claro, hombre, ahora Hombre, ya- con esta confusión. por lo menos Cristina, yo creo que sí. Sí. Y luego falta Faustino, que hoy Fa- no ha podido venir en este episodio, en el anterior ha estado, en este. Claro, siempre actuando, macho. Sí. Antes porque tenía lo de teatro que además está contigo. O sea que, Sí, efectivamente, le subdirigí. O sea que... eso es. Y ahora nos ha vuelto a abandonar porque graba un cortometraje. Está en todo, ¿eh? Está en todo, Faust. Hombre, Joder. todo lo que es poner su cara bonita y su hermoso pelo, pues ahí que está. Ok, pues hechas las debidas presentaciones, presento un poco de lo que vamos a hablar. Y es que todos sabemos que estamos en una universidad del Opus Dei, aunque no muchos conocemos qué es exactamente ni cómo funciona. Así que, qué mejor que alguien de dentro de la obra para explicarnos en qué consiste. Nos gustaría que el episodio de hoy sirva como acercamiento entre personas, que nos ayude a entendernos más a pesar de tener ideales diferentes. Vamos a hablar de muchos temas, así que lo dicho, si hay algo que no te apetece responder, pues no hay ningún problema. Mm. ¿De acuerdo? Pues leída la letra pequeña, comencemos. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es tu número en el banco y el dígito secreto? 3, no. ¿Tres, no? 3 Jo, a secas. ¿El 3 es tu número favorito? No, es el 7. Madre Es el mía. 7. Hubiese estado bien que hubiese dicho el 666. No, yo creo que había algo en plan, leí uno alguna vez, no, yo creo que lo vi en The Wild Project, de Ojo. que Sheldon Cooper tenía un número favorito que era yo qué sé, me lo voy a meter, el 32, Sí. y que tenía una relación matemática súper loca para que sea el 32. ¿Te ha salido el típico vídeo de TikTok explicándolo o no? No, me he visto el episodio. Ah, Pues por eso no me acuerdo bien, Ah, claro, porque me vale. he visto las 3 horas de charla. es que tú eres de los de The Wild Project también, Sí. ¿no? Aquí, bueno, si estamos hoy aquí es por The Wild Project, seguramente, porque yo soy muy fan también. De hecho, en el discurso que voy a hacer mañana de COE, ¿Mm? no, mañana es sábado, el jueves que viene, le menciono al principio. Uh. Porque hablo de salud mental y cojo una frase que dice un neurocirujano en su último Ah, vale. podcast. O sea que... Pensaba que ibas a decir, así es la vida. Y por cierto, no podemos decir palabrotas porque nos echan. No se echa quién. La jefa. Es Vale. decir, Seila en este momento. Vale. Así que Vicente, seguramente, si este episodio no se publica es porque Vicente ha dicho tantas que ya no... Ha cubierto el cupo máximo. Sí, ¿no? sí, ha dicho, "Bueno, ya se acabó". No, luego en edición tendré que sudar un poquito y ya está. Yo intentaré comedirme. Que además es una de las preguntas que te vamos a hacer luego, o sea que estupendo.
Vale, pues antes de nada me gustaría empezar pues preguntándote cómo has llegado hasta aquí, ¿Hasta dónde? hasta esta silla. No, en plan, me refiero, ¿qué edad tienes? ¿De dónde eres? ¿Cómo has acabado en esta universidad? Vale, entonces, yo tengo 20 años, nací el 18 de abril de 2002 en Murcia, ¿En Murcia? que me parece algo bastante significativo. ¿En Murcia? Sí. ¿Pero Murcia existe? Mira, te voy a explicar cómo llegar a Murcia. Esto es un secreto que poca gente sabe. Entonces, hay dos maneras para entrar. Ojo. La primera es, tienes que abrir un armario muy específico que luego detrás de cámaras te puedo decir cuál es. Y entonces, si tú sigues todo recto, llegas a Narnia. Pero hay un abrigo rojo, tirando para la izquierda, que si palpas un poquito, llegas a una puerta, tú tocas, toc, 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 y te dicen contraseña, y tú dices, hacho pijo, y te dejan entrar. Ojo, qué Y buena. esa es la primera manera. La segunda manera es un poco más fácil, es más conocida, es la que suele hacer la gente que no conoce la manera tradicional, Ujú. que es yendo en un avión hacia Marruecos y te tiras en paracaídas. Es buena. ¿Pilla de camino? No, pero bueno, se suele hacer la desviación. Ah, vale, perfecto. Sí, está ya contemplado. Oye, me parece estupendo. O sea, habrá que ir a Murcia entonces. Habrá que ir, habrá Siguiente episodio en Murcia. Totalmente. Primicia. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál vas a coger? Tengo dudas. Es que me van las aventuras. Yo creo que la del avión. La del avión. Sí. Es que la de Narnia, al final, quieras que no, o sea, mola mucho más ir a Narnia que ir a Murcia, porque Murcia es muy bonita, pero es más bien tranquila. Bueno, Bueno. relativamente. Es un Claro. poco el GTA de España, quitando... Ojo, cuidado, quitando Galicia. Galicia. Eso te iba a decir. Digo, cuidado con Me lo que sale- dicen los gallegos. Ahora mismo me salen muchísimos vídeos, muchísimos, de que Murcia es súper bonita, maravillosa, que hay que ir a visitarla, tal. Que es preciosa. Yo no lo sé, no he estado nunca. A mí me encanta, yo he vivido 18 años allí, Ah, a mí me encanta, es una ciudad pequeñita, con mucha densidad de población, porque es una ciudad realmente pequeña, pero al contrario que Pamplona, es muy amplia Hmm. Pamplona, Murcia no. Entonces Murcia hay mucha gente todo el rato en la calle, y eso también está bastante bien. Ujú. Es otro concepto. Y luego es muy bonita, hay un problema, y es que hace mucho calor. De hecho, recuerdo cuando estudié en los climogramas, en segundo de la ESO, que la zona de Murcia y Almería era la única parte de España que tenía clima semidesértico. O sea que... Bueno, oye, pues como las Bardenas, pero a lo grande, ¿no? Sí. Un poco, vale. O sea, y bueno, y te gusta tanto Murcia, pero te fuiste de allí, ¿no? Efectivamente, a ver, también hay que entender varias cosas. Es que tú cuando tienes 18 años no tienes ni idea de nada. Cuando Cierto. tienes 20 tampoco, ¿eh? Pero cuando tienes 18 años no tienes ni idea de nada. Entonces yo ya sabía que me quería estudiar fuera porque Murcia está muy guay, pero, joder, ese afán de, por así decirlo, emancipación, de vivir un poco tu vida, un poco rebeldillo. Y también quería estudiar fuera y lo primero que se me puso en mente fue ir a la Carlos III a estudiar Derecho y Relaciones Internacionales, que fue la primera carrera que hice aquí. Pero la realidad es que aunque saqué muy buena nota en selectividad, que ahora mismo no recuerdo exactamente cuál es, pero era 13,40 y algo, O sea, no me dio la nota. ¿Te puedes creer que no me dio la puñetera nota? ¿pero qué? Entonces, ¿quién va ahí? No sé, creo que la nota media era un 13,60 y algo. Ah, bueno. Era Madre una mía. movida tremenda. Entonces, pues no fui a la Carlos III y luego también, lógicamente, había ido a ver alguna privada que no me podía costear, pero por visitarla que no quedase. Ujú. Entonces visité ICADE, visité la Universidad de Navarra y la verdad es que, por ejemplo, la Universidad de Navarra me gustó muchísimo más que ICADE o que cualquier otra universidad que tal. Lo que pasa es que, evidentemente, es muy cara. Entonces, pues fui a Becas Alumni, dije, hola. Y me dijeron, toma dinero. Y yo, vale, gracias. Y me pude costear el primer año aquí en la universidad. Y muy guay, la verdad que muy contento. Aunque me haya cambiado de carrera, no me arrepiento de nada. Ujú. ¿Cómo es eso? O sea, entraste el primer año con la beca alumni haciendo, hemos dicho, Derecho y Relaciones Internacionales. Derecho y Relaciones. O sea, tú eras del edificio Amigos. Era así, era de esos. Eras de esos. Soy de esos. Qué mal huelen los del edificio Amigos, ¿no? Sí. No, bueno, tampoco quiero Les. englobar a todas. Efectivamente, pero quiero ofender a cuanta menos gente posible. Así que digamos que las Cristinas Conca de Amigos huelen un poco fuerte, como habrás notado en el ambiente del estudio, ¿no? No, pobrecita, ¿eh? En plan, Es que no pasa nada, o sea, sé que es envidia pura. A ver, yo he estado ahí y no tengo ninguna envidia, ¿eh? No, yo tampoco tendría envidia. No por nada, ¿eh? Pero tengo que decir que
que en amigos, siendo una facultad maravillosa como es, en la que he pasado 2 años, donde tengo la gran mayoría de mis amigos, porque evidentemente paso más tiempo con ellos que con la gente de mi clase ahora, a pesar de que he conocido a mucha gente buena, es cierto que amigos tiene un clima un poco... Yo ahora mismo entro en amigos tal como estoy vestido y probablemente me mirarían mal. Y esto es una realidad. Joder. Hasta el punto de que te mirarían mal. Sí, yo creo, me ha pasado alguna vez, sí. Sí. Mm. Es que no lo sé, o sea, yo no voy mirando como a la gente, quiero decir. O sea, Pero no, a mí no me sé. resulta sorprendente como había gente de mi clase majísima, sobre todo chicas, que se maquillaban antes de ir a clase. Sí. Y a mí es algo que me sorprende. Mm. Es en plan, que cada uno hace lo que quiere, evidentemente. Pero lo raro era ver gente que no se maquillaba antes de ir a clase. Y a mí eso me sorprendió bastante. Joder, no hemos entrado en la fase del salseo y están saliendo titulares, ¿eh? Impresionante. Aquí Leire me parece que te va a criticar. Yo la critico mucho también, ¿eh? Plan, no sé, es algo que, bueno, se estamos metiendo también en unos temas, pero... Sí. ¿Qué opinas, Leire? Yo ya sabía que te ibas a meter conmigo y que me estabas mirando en cuanto he dicho Yo lo siento, soy una persona que me gusta maquillarme, me gusta ir divina por la vida, porque sí, pero vamos, bien poco me importa que me miren bien o me miren mal. Yo me miro en el espejo y digo, tremenda diosa soy, Leire, muy bien. Claro. Sí, pero yo creo que hay una pequeña diferencia, que es que probablemente tú no te maquilles por obligación. Claro, claro. Y se te nota que no, se nota que tú no te quieres maquillar por obligación, en cómo tú eres, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que tú vas a amigos sobre todo y creo que ya es más de te maquillas más porque Es que si no das el raro. cante. Ya, Sí. es que claro, si te maquillas Sí. por obligación Claro. porque te miren mal, se va la gracia. O A ver, llevar Maquillarse. mochila, que esa es otra. O sea, las chicas, ¿por qué han dejado de llevar mochila? Tengo que decir, bueno, yo no A me ver. maquillo porque soy muy vaga, yo prefiero dormir. Pero el tema de la mochila, Sinceridad. yo fui con mochila hasta hace como un par de meses. Ha caído. Me daba igual entrar porque yo tenía el primer semestre casi todas las asignaturas de filosofía las tenía aquí en FECOM y si no en Central, o sea que me da igual. Yo iba con mochila y me daba igual. Y tampoco es que fuera cantosa, era negra sin más. Y me preguntaban bastante, tipo, oye, ¿por qué no vas con bolso tal? Y digo, no, es que yo no quiero tal. O sea, de vez en cuando sí que iba con bolso, pero si no me parecía una tontería. Y ahora voy siempre con bolso. Pues yo 2 años que están amigos, tengo que decir que nunca me había fijado en eso. En lo de- No, en la vida. Normal. Lo acaba de decir y ha sido como, pues puede ser. Claro. Sí, sí, y es que lo veo, además, unos bolsos. Eso es otro tema. La gente que lleva bolsos de Louis Vuitton y esas cosas. No, la mitad son falsos. Lleva... Sí, Durísimas es que lo veo en la declaraciones, calle y digo, vale, No, pero lo veo en pero la UNAF y es como. wow, Hay muchísima eh, polémica porque hay un bolso ahora mismo que lo ves en todos lados, en amigos lo ves un montón, lo ves muchísimo por la calle. Es un bolso que, bueno, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y solo se puede comprar en París en tienda física. Como comprenderás, creo que Media Pamplona no ha ido a París a una tienda física a comprárselo. Bueno, es que no, lo que decimos, ¿no? Que al final que cada uno haga lo que quiera tanto con lo de maquillarse y Por con lo del supuesto. pero es algo que llama la atención. Sí. Lo importante es que lo hagan porque quieran, más Exacto. que lo que Sí. quieran. Claro. Ujú. Volveré a llevar mochila algún día. Es que me parece un No, me tema siento muy bien con el interesante lo bolso, de la ¿eh? mochila. Es que este sea- semestre llevo menos peso, también hay que decirlo. Claro, es Si que, llevara más, llevaría sea, mochila es seguramente. que mis mochilas parecen que llevan piedras. Entonces, claro, llevarme una bolsa no sé. Pero bueno, al final, si estás cómodo con eso, pues adelante. Aquí felicidad y armonía para todos. O sea que, bueno, no sé cómo hemos acabado hablando de las mochilas. Un besito para amigos que les hemos criticado a muerte, pero en verdad seguro que son gente encantadora. Sí. Sí, amigos, Oye, es No me ves a mí. mi segunda casa. Sí. ¿Cuál es tu primera? FCOM. ¿Y Murcia? ¿Dónde queda? Murcia, a ver, estoy hablando intelectualmente. O sea, acabas de destruir a los de amigos. Sí, la verdad que me acabo de meter un berenjenal que O sea, flipas. ¿has quedado mal con los de amigos? ¿Con los de Murcia? Bueno, Se ha sí, quedado sí, sin o sea, amigos, sin No, casa. durísimo, No pasa nada. Corramos un tupido velo, como se suele decir. Pero no, además el edificio es maravilloso. O sea, bueno, el de FECOM es como que tiene muchas cosas. Veo que el espacio está más aprovechado. Arquitectónicamente, lo que he escuchado es que es una locura, porque sí que es cierto que es literalmente hormigón armado, que es un poco feo a la vista. A al mí me menos Quizás. gusta. Pero A mí me lo parece, pero es increíble la cantidad de iluminación exterior que entra. Y dices, ¿de dónde sacan tantas ventanas? Claro, Es bastante sí, no hay. increíble. Uy, le pega un golpe al micrófono. no pasa nada. Al final, bueno, mientras no se rompan. Vale. A ver, por ahí se ha escuchado algo fuerte. Nada, si los de detrás dicen que todo va bien, todo va bien. Perfecto. Es más, he visto golpes más severos que eso. la verdad.
Seguro que tú también los has visto. Sí. Bueno, antes de que nos hagan pagar cualquier desperfecto, pasemos a lo siguiente. Vale, ¿algo más de tu vida? Buah, es que no sé ni por dónde, no sé ni lo que he explicado, Bueno. ni por dónde me he quedado. Sí, bueno, que llegué aquí a Pamplona y me cambié de carrera, que eso me parece que ha quedado bastante claro. Pero- Sí, ¿cuál te cambiaste? Eso. A comunicación audiovisual. Eres de los buenos, ¿eh? Sí. Están ahí entre bambalinas a tope. Porque Estamos aquí en todas y la verdad que me ha sorprendido porque a mí me molaba mucho eso, pero a mí una de las cosas que me hacía dudar es que me parecía que iba a ser más conocimiento puramente técnico que dar un bagaje intelectual o tal, que Ujú. siempre es importante tenerlo a la hora de analizar películas, hacerlas o cualquier otro tipo de medio. Y me ha sorprendido mucho que en el primer cuatri hayamos tenido pues historia de la comunicación, historia del mundo actual, hayamos tenido literatura y me parece a mí eso me ha gustado. Ujú. Oye, ¿y estás en primero tú? Sí. ¿Haces todas las asignaturas? No, menos historia del mundo actual, antropología y creo que había alguna más que no hacía, pero... Ajá. Es que, claro, yo soy de los que están siempre en primera fila, entonces a veces soy de esos, sí. Claro, me pierdo como la noción de las personas que están por ahí, pero, o sea, tú estás por ahí. Sí, sí, sí. Es que como no das guerra, Ya, o sea, si te mandasen callar o algo, pues yo qué sé. Pero guay, pues un honor tenerte entre nuestras filas. el honor es mío. Qué bonito. Podría ser el de Cristina si hubiese elegido bien su carrera. Bueno, Tengo un año más aún para tomar su decisión. es De verdad. los errores se aprende. Es verdad. Bueno, y unos meses, por si quieres el año que viene. Pero, bueno, ya está. Vamos a acabar de esta divagación que ha durado 17 minutos. 17 minutos. Sí. Perfecto. Bien, pum. ¿Qué es el Opus Dei y cómo funciona? Tal cual, la primera, en la frente. Me parece muy buena pregunta porque el Opus Dei se han dicho muchas cosas Ujú. y no voy a entrar en ninguna de ellas. Voy a decir pues cómo lo veo yo. Voy Perfecto. a intentar ser lo menos jurídicamente, porque lógicamente pues hay un catecismo, hay unos estatutos y yo puedo decir pues es una apelatura personal, no sé qué, no sé cuántos, pero me parece que no nos entenderíamos. Entonces quizás alguien se tiraría de los pelos, pero yo voy a explicar un poco para que se entienda, Ujú. que es como a mí me gustaría que me explicasen las cosas, la verdad. Pues estupendo. Y entonces el Opus Dei pues es una rama dentro de la Iglesia Católica, como hay miles de millones no creo que haya, pero hay un montonazo de ramas de la Iglesia Católica que surge en 1928 Ojo. de la mano de San José María Escrivá de Balaguer y que pues plantea una manera de vivir el cristianismo, en concreto el catolicismo, muy concreta, que es por medio de la vida ordinaria, por medio del trabajo y eso. Y además también tiene una característica muy importante que es vocacional. Y es que tú tienes que ser llamado a esa vida. No significa que si no lo eres te vas a pudrir en el infierno porque evidentemente pues ancha es Castilla y hay muchísimas gente que no tiene vocación al Opus Dei y puede ser muchísimo mejor persona que yo y Juan, que de hecho lo es. Hay un problema con que no tenemos muchos estudios. Vale. Me estáis escuchando ahora todos, ¿no? Sí. Sí. Vale. ¿Nos van a echar? Algo parecido. Algo parecido. ¿Cómo que algo parecido? Que- Juan, es que tenemos clase. ¿A No qué hora? me digas. Entonces, claro, vamos ya como con 20 minutos de retraso y tengo ahí a los alumnos en el estudio 1 que encima no funciona porque han desconectado la mesa, la han vuelto a conectar y no sé qué. Y es que tenemos que venir a este estudio porque si no, llevamos 20 minutos de clase perdida. Ok, pues, joder, pues lo siento mogollón. Nos No, movemos no hay, a... sí, no hay ningún estudio más. Ah, claro, sí, lo está diciendo Samuel, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, me está diciendo si no hay ningún estudio más y que lo Ahora siente. mismo no. Es que estos 3 y 4 siempre están para prácticas por las tardes. Siempre. Claro, es que el problemita ha sido lo de que no había en el 1. No, no te están escuchando, obviamente. creo. Ya. Pues nada, pues cortamos. Está el 3 también, Épico. porque son Hostia, qué Ya triste, está. ¿no? ¿Qué es esto? Pero- Durísimo. No puede ser. Durísima La- situación. llevamos 2 episodios un poco raros, la ser. verdad. Bueno, ya está. Ya hemos terminado el episodio, muchas gracias por venir. Bueno, he empezado... Me estaba quedando una explicación redonda. No, la verdad que lo estás haciendo de locos. ¿Está ya grabando? ¿Qué ha pasado? Que me echaba así para atrás ¿Es el y como micro que nuestro? esta Y silla estos están ¿Quieres que aún- te- tiene poca resistencia. No, espero no matarme. Sí, Sería, claro, siempre. tienes Sí, clipazo, pero está ahí Si me un mato, momentito, porque tienes huele- clipazo. Ni tanto. Esto... ¿Me estás criticando? No. ¿Sí? Ay, De sí, la pero otra. yo probablemente ya no huelo. Yo cuando pongo esto... Sí, ya está grabando, ¿no? O sea, sí, todo está grabando. Sí. Pero nuestro micro lo encendemos
Cuando habléis. No, o sea, siempre que podáis tener un micro apagado, apagadlo. O sea, lo único es que... El de ellos dos, por ejemplo, no lo apago. Claro, sí, porque de repente suelto algo yo. ¿Cuál es el nuestro? ¿Cuál? Ese. Aquí estamos hablando. Vale, no, es por tenerlo yo en cuenta. Perfecto. Y tú puedes hablar cuando quieras, lo sabes, ¿no? Ah, vale. Por si acaso, explica un poco lo que acaba de pasar. Sí. No, vamos a hacer en plan... ¿Podemos hacer rollo... transición? En plan, como si nos cayésemos, ¿sabes? ¿Hacemos eso o no? Vamos a hacerlo. Mm. Por favor. Vamos a hacerlo. Vale, en plan, Sí, sí. un poquito de tal. Vale. Entonces, 3, 2, 1. ¡Uy! Madre mía, qué viaje, ¿eh? Totalmente. Nos hemos tenido que cambiar de estudio. Nos han arreglado el estudio 1, así que nada. Volvimos a los orígenes. Volvimos. Saludito a todas nuestras profesoras de radio, tanto a Seila como a Lara, que nos han ayudado en todo lo posible, y muchos perdones porque les hemos ocupado un poco la clase, ¿vale? pero no pasa nada. No sé si ha salido en cámara, pero si no... Durísimo. Bueno, sí, ha sido épico. Dejémoslo ahí. Sí, sí. ¿Qué se lo puse ahí? Vale, sí, ya reconectando con el tema. Pues lo que te decía antes, que la primera en la frente, no, pero me parece muy bien. Entonces, ya, pues lo que he dicho antes, que no voy a ir a lo jurídico o al término exacto, sino que yo quiero explicarlo un poco para que se entienda todo el contexto vamos, porque es lo que me gustaría que hicieran conmigo, y entonces Sí. el tema O es... sea, creo que no vamos a cortar lo anterior, o sea que Vale. puedes hacer resumen. El tema es, el Opus Dei es una rama dentro de la Iglesia Católica, al igual que hay otras muchísimas ramas, que nace en 1928, el 2 de octubre, para ser exactos, porque lo ve, es una iniciativa que lleva San José María Escrivá de Balaguer. Entonces, esta iniciativa es una rama de la Iglesia Católica que tiene una manera de vivir el catolicismo, o sí, el cristianismo católico, concreta, que es con el trabajo del día a día, con una cosa que se llama el plan de vida, y eso es vocacional. Es decir, tú tienes vocación al Opus Dei. Si no tienes vocación al Opus Dei, pues... o sea, la vocación, como con todo, pues es si es tu sitio o no es tu sitio. Y el cristianismo al final tiene que ser algo natural. Y el Opus Dei al final tiene que ser algo natural. Entonces, es muy importante que sea vocacional, porque tú tienes que estar... O sea, te tiene que salir orgánico ser lo que eres, un numerario, un supernumerario, un agregado, lo que sea. Tiene que salir natural, si no, no tiene ningún sentido que estés ahí. Y sobre todo porque va a ser mejor para ti, para tu fe, para tu vida y para tu felicidad, vivir el cristianismo como a ti te salga más natural, lógicamente. ¿Y estos diferentes rangos, o cómo llamarlo, lo de supernumerario, numerario, agregado, qué diferencia unos de otros? A ver, esto no se suele explicar nunca porque es bastante complicado. Porque se suele decir, bueno, sí, porque es que los supernumerarios no se casan, o tal, o no sé qué. Digo, los numerarios se casan, los numerarios no. Pero la realidad es que lo que nunca se suele explicar es que en realidad son la misma vocación las tres. O sea, hay una cosa que es la vocación al Opus Dei. Y es lo mismo. Sea supernumerario, numerario o agregado. ¿Un tipo de fe o a No. qué te refieres? O sea, es más bien... Yo diría que la diferencia que hay entre las tres es la disponibilidad que hay. Un supernumerario, al casarse, pues lógicamente tiene menos disponibilidad para atender las labores del centro, para dar formación a la gente que atiende, lógicamente, pues puede dar menos de su tiempo porque tiene una familia que atender, lógicamente, tiene amigos con los que tratar, y es más complicado. Y esos serían los supernumerarios. Los agregados tienen un poco más de tiempo porque viven el celibato. ¿Celibato qué es? Acabamos de abrir un melón bastante potente, pero explicado así, el celibato, más o menos vamos a decir que es una virtud o un don que tienen algunas personas. También, el celibato también es que es muy complejo de delimitar porque religiosamente puede tener o teológicamente puede tener unas serie de características. Luego también se ha puesto muy famoso el celibato voluntario en países como Corea del Sur y tal. Entonces queda como todo como muy difuminado. Pero yo diría que al final una persona célibe es una persona que quiere amar bien. Y para amar bien se cuida. Es decir, se pone unas líneas rojas.
en cierto sentido, una persona que tiene pareja también es célibe, Ujú. porque está eligiendo a una persona frente a todas las demás. Vale. La única diferencia es que esa persona ha escogido a una y yo a ninguna o a Dios, por así decirlo. Ujú. Vale, o sea, entonces tú eres Yo soy numerario. numerario. Y lo que acabas de explicar es agregado o No. numerario. Entonces, un agregado Ajá. vive el celibato al igual que el numerario. Ah, vale. Es decir, no tiene pareja, tal, no sé qué, se entrega, por así decirlo, completamente, de modo que no forma una familia y tiene más disponibilidad. Pero vive en su casa, en un piso, con sus padres o lo que sea. De modo que, lógicamente, al no vivir en un centro como sí hace el numerario, está más disponible, pero no tanto, como para atender ciertas labores o ciertas actividades o como... Y numerarios, para entendernos, es el que está a pie de cañón, el que tiene disponibilidad total, el que se encarga de todas esas cosas. Es gente que se está formando constantemente, los otros también, ¿no? Pero los numerarios, al tener más tiempo, pues lo hacen más. Y es gente que se está formando constantemente y que al final da su vida por la hora. ¿Formándose en qué sentido? Por ejemplo, tú cuando pitas de numerario, y te voy a explicar qué significa pitar, Ujú. y es que decía San José María que, bueno, todos habéis visto una tetera en vuestra vida. Sí. Entonces, una tetera, cuando tú la pones a calentar, pues tú la dejas y tú te vas. Cuando empieza a silbar, cuando empieza a pitar, sabes que ya está a punto. Y entonces es cuando te puedes servir el agua y echarte el té. Pues con la vocación a la obra, San José María lo decía igual. Tú tienes un periodo de discernimiento donde ves si es tu vocación o no es tu vocación, y entonces te vas preparando espiritualmente para eso, y si estás preparado y es lo que tiene que hacer, pues pitas. Estás a punto, entonces es cuando te incorporas. Vale. ¿Y hay una especie de protocolo de iniciación? Por o... supuesto. Y de hecho, con esto también voy a explicar lo que te decía de la formación. Ujú. Y es que, más que un protocolo, un no sé qué, hay etapas. Porque con Vale. todo hay etapas. O sea, realmente todo en la vida hay etapas. Ujú. Y en una cosa tan importante como esta, es muy importante saber que estás haciendo lo que realmente estás queriendo hacer. Claro. Porque si no te quemas. Y porque hay muchas cosas que pueden influir. Entonces, tú, por ejemplo, un caso como el mío, que yo con 14 años y medio pité, dije que quería ser numerario. Yo era muy joven, yo no tenía ni idea de qué iba la vida, ¿sabes? Ujú. También te voy a decir que con 20 años tampoco tengo ni idea, pero lo que pasa es que con 14 años no lo sabía. Y yo era muy joven, pero lógicamente, con 14 años, por mucho que yo pitase, o por mucho que yo dijese que quiero ser numerario, que lo que tienes que hacer para pitar es escribir una carta diciendo que te quieres incorporar a la hora. ¿Y a quién la escribes? Dependiendo de qué fase, la escribes al que se encarga en la comisión. O sea, vamos a decir que, lógicamente, el Opus Dei, al ser una estructura de la Iglesia bastante grande, pues tiene una pequeña estructura interna Ujú. que está dividida en delegaciones, que son regiones pequeñitas, regiones, como puede ser la de España, y luego ya el global del Opus Dei. Ujú. El Consejo General, la verdad que no me acuerdo cómo se llama. Un poco... ¿Está en todo el mundo o hay...? En todo el mundo, o sea, están muchos países. Claro, sobre todo en los que tienen tradición cristiana. Sobre todo, sobre todo. También tengo que decir que también el Opus Dei intenta entrar en países porque el Papa se los ha pedido. No sería la primera vez que el Papa dice, oye, convendría, o un obispo de la zona, oye, a ver si aquí se pudiese montar alguna actividad del Opus Dei, o, ¿sabes? Ujú. O sea que muchas veces o vamos para allá, que también es una aventura que tela, Claro. o también las autoridades religiosas pertinentes dicen, oye, podríais, porque al final es una labor que sea o no de la obra, es católica, es cristiana y hace bien por sí misma, ¿no? Ujú. Y eso. Ok, vale, entonces diferentes estructuras, o sea, estructuras, no sé cómo... lo Vamos a llamarías. decir, sí, vamos a decir que es como todo en la vida, hay como un general, un completo, que es el Opus Dei, pero luego para que quede bien, o sea, para que el gobierno sea más fácil, Claro, se van haciendo tiene que haber- subdivisiones. total. Entonces se subdividen en regiones, y las regiones, como muchas veces son grandes, como por ejemplo la de España, se subdividen en delegaciones. Ujú. Y esto es eso. ¿Y los líderes de esas delegaciones tienen que ser numerarios o puede ser...? Normalmente lo son, Claro. porque es un trabajo
que está completamente dedicado al Opus Dei. Y al final, quienes pueden permitirse eso son los numerarios. Claro, que son los que han Que son, dedicado eso es. todo su tiempo. Ajá. ¿Y cómo se lleva, antes decías, la enseñanza? No era enseñanza, Sí, la formación. Sí, la formación. Porque, mira, pues tú, primero, tú cuando pitas tienes una serie de charlas para entender, para tal, que se llama B10. Ujú. ¿A ti te dejaron entrar con esa edad o te...? A ti te dejan entrar, o sea, 14 años y medio, no sé si lo han cambiado, pero en su momento era como la edad mínima para que tú puedas empezar a decir, para que tú puedas escribir la carta Vale. de me quiero incorporar y tú empieces a recibir formación. Entonces tú ya lo tenías pensado, ¿no? Sí, Vale. yo lo había pensado de antes, a mí me lo plantearon una primera vez antes, pero yo siempre he sido bastante rebelde y yo de primeras dije que no, que a mí que no me rayasen. Y la verdad es que cuando me dejaron de dar por el saco, empecé a planteármelo. Fue un poco así. Entonces, pues yo lo pensé, no sé qué, y dije, venga, va, vamos a meternos en esto, vamos a ver qué tal. También 14 años, pues estás súper ilusionado, son cosas nuevas, conoces a gente, mucha gente muy maja, y entonces, pues haces la carta, empiezas a recibir charlas, formación sobre cosas un poco más, por así decirlo, estéticas o de vida en el Opus Dei. ¿Con otras personas? O sea, son como clases donde hay 20 Depende. personas o... No, depende. O sea, estábamos dos, por ejemplo, en las que vale. yo iba, porque es para los aspirantes. Ujú. Para los que quieren entrar, pues son una serie de cosas que tienen que conocer. Porque tú no puedes entrar en un sitio que tú no sabes qué es lo que está pasando. ¿Son como pruebas o no? No. No en ese sentido, sino... No es una clase en la que tienes un examen, sino tú coges, oye, que tenemos B10. Y entonces hoy vamos a hablar de la pobreza, o de los intercesores del Opus Dei. Entonces, porque tendrás que saber, entonces, cómo se vive la pobreza en el Opus Dei, o cómo se vive esta fiesta, o cómo se vive esto otro, porque son cosas que antes de meterte tendrás que conocer, Claro. tienes que conocer lo que hay dentro. Y tienes que seguir todas esas cosas. Es decir, imagínate que hay una festividad en la que se prohíbe tal cosa. Tú al ingresar como numerario tienes que seguir esos ideales o... El tema es que... Claro, esto es muy interesante. Esto que acabas de Claro. plantear es muy interesante porque no hace nada, por así decirlo, al extremo que tú has dicho, el Opus Dei no hace nada distinto a la Iglesia. Ajá. Por ejemplo, lo de la abstinencia los viernes de Cuaresma, lo de el ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, esas cosas ya tienen, por así decirlo, esa obligación Ujú. todos los católicos. No es una extra que tienen que hacerlo. Ahora, es cierto que hoy en día estamos viendo muchos católicos o muchos cristianos, mejor dicho, que no están de acuerdo con determinadas cosas de la Iglesia, que no se sienten parte o que no cogen al Papa y que no siguen esas directrices, por así decirlo. Entonces, lo que vemos en el Opus Dei es gente que le tiene mucho cariño al Papa, a la Iglesia, gente que quiere vivir cristianamente, rezar lo mejor posible, lógicamente con nuestras cosas todos, ¿no? Pero lo mejor posible, y entonces es más normal que una persona de esas tienda a vivir ese tipo de cosas. Ujú. Ok, ¿y esto está abierto para tanto hombres como para mujeres o es solo exclusivo de varones? Claro, madre mía, estamos aquí abriendo melones a mansalva. Aquí, sí, bueno, y espérate los que quedan. Oh, bueno, sí, y pues mira, efectivamente, esto es una anécdota que se cuenta mucho dentro de la obra, en los círculos y las cosas. Los círculos es otra cosa también de formación, pero ya es para gente que no es de la obra. Es formación cristiana normal. En plan, la oración, la misa o San José, y se habla de San José y de no sé qué, y puede ir gente que no forma parte jurídicamente de la obra, pero que tiene una base cristiana potente y que quiere recibir esa formación porque le da la gana, porque le parece interesante. Y de ahí podrán salir numerarios o no. O sea, tampoco es nuestro objetivo. Claro, la cosa Simplemente es... dar formación, que la gente sepa. Pues, hombres o mujeres. Aquí hay una cosa, y es que cuando San José María lo planteó en el primer momento, lo planteó solo para hombres. Ujú. Pero luego la vida da muchas vueltas y Claro. un 14 de febrero decidió que también iba a haber mujeres y sacerdotes. Son dos 14 de febrero en años distintos. Y por eso es una festividad muy importante dentro del Opus Dei, el 14 de febrero, porque está muy bien ese sentido de universalidad, de que cualquier persona puede ser llamado al Opus Dei.
Ok. Sea hombre, mujer, Sí. tenga una vocación más sacerdotal Entonces, o más laica. no es algo que esté cerrado, las normas, por así decirlo, ¿no? Es algo que, por ejemplo, con el tema de mujeres, que no se aceptaba en un principio y luego se abrió. Y es indistinto, es decir, lo vive igual una mujer que un hombre el Sí, estar en el Opus Dei. o sea, lo más importante en el Opus Dei, luego hay muchas cosas que cambian, que varían. Esto es como en la iglesia. O sea, en la iglesia pues tú tienes el credo y eso es lo que tienes que creer. Y luego estará la síndone de Turín, que dices, va, la sábana santa es una pasada y tal. Pero si no crees en la síndone de Turín, tampoco pasa nada. O sea, no dejas de ser automáticamente católico. No. O sea, pues aquí es igual. O sea, hay una serie de cosas que vio San José María, que es al final el que entendió el Opus Dei de verdad. El resto hacemos lo que podemos. Claro. Y eso es un poco a lo que nos agarramos. El resto, pues al final, pues vamos viendo lo que funciona, lo que no. También hay cosas que se pueden hacer mal, pues se ven y se cambian. O sea, esto es así siempre. Y sobre todo en cosas que están llevadas por personas. Ujú. Pero vamos, a mí que... O sea, lo fundamental lo hacemos igual, que yo sepa. Y al final, el resto es contingente. Ujú. O sea que... Y hay una especie de líder, bueno, el Papa de lo que hablabas. Eso es, o sea, esto también es una movida porque al ser una estructura también definida, por así decirlo, y al ser también vocacional, parece que es algo paralelo o como si fuera una iglesia dentro de una iglesia, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, nosotros le tenemos mucho cariño al Papa y al final a quien seguimos es al Papa. Ujú. La única diferencia es que en vez de depender del obispo de nuestra diócesis, de quien también dependemos, no me quiero meter en un berenjenal porque Igual te echan esto es un después. tema, pero no, dependemos, o sea, del prelado del Opus Dei, que es quien dirige, porque es al final quien conoce o quien lleva el estilo de vida de cristianismo Ujú. que yo quiero llevar o al que creo que yo estoy llamado. Entonces, lógicamente, pues lo que diga me importa. Si eres miembro del Opus Dei, le llamas fraternalmente el padre, bueno, fraternalmente no, filialmente, ¿no? Ujú. El padre y tal, y le guardas, lógicamente, cariño, le puedes escribir cartas, es una relación así. Vale, eso es otra de las cosas que quería tratar, porque aquí no es que hayamos hecho una labor de investigación increíble, queríamos escucharte hablar, pero algún drama hubo, ¿no? Hace no demasiado con el Papa. Muchos dramas, en la vida. Y tanto. O sea, digo, hay muchos dramas y más. Igual la se hizo iglesia... mucho bombo, ¿no? Que igual nos ha llegado Sí, aquí. sí, no, y hubo una movida, me parece que hace el verano pasado, creo que ocurrió. Yo la verdad es que no estoy muy enterado del tema, pero sí que os puedo decir un poco lo que pasó, y es que se hizo una revisión. Lógicamente, el Opus Dei es algo que es muy importante dejarlo claro, que está dentro de la Iglesia Católica. Ujú. Sí, no sois una Entonces, organización ahí. eso es, está dentro de la Iglesia Católica. Y al final, lo importante, antes de ser miembro del Opus Dei, yo soy católico. Ujú. Y antes de ser católico, soy persona. Bueno, el caso. Aunque, bueno, es algo que está más íntimamente relacionado de lo que parece, porque ser católico es ser universal. Pero bueno, el caso es que me estoy enrollando muchísimo. No, para eso estamos. El caso es que se hizo, pues lógicamente, pues de vez en cuando se revisan los estatutos desde el Vaticano, de las organizaciones que tiene, lógicamente se atienden esas necesidades y se vieron que había algunas realidades jurídicas dentro del Opus Dei que el Papa quería delimitar más o que creyó que era mejor para la Iglesia o para el Opus Dei hacerlas de esta manera, con este matiz, más que con este otro. Porque podrían suceder ciertas cosas que consideraba que no eran buenas ni pertinentes. Entonces, yo no sé si fue algo bueno o malo. Si quieres mi opinión, no lo he notado demasiado. Pero sí que es cierto que hubo mucho bombo porque hubo muchas noticias que era... el Papa le corta las alas al Opus Dei o no sé Sí, qué. les echan de la iglesia, Claro, no sé una qué, cosa, le corta las alas, les ata en corto, no sé qué. Ahora es como el momento de atacar, hubo mucho. Yo recuerdo cuando estaba pasando todo esto, yo no me estaba enterando de nada. Yo me leí la carta que escribió don Fernando Cáriz, que es el prelado del Opus Dei, al respecto, y lo que decía era que aceptaba lo que decía el Papa, muy filialmente, que recemos mucho por el Papa y que para que salga los estatutos o el cambio que había que hacer,
lo mejor posible y como quiera el Espíritu Santo. A mí me pareció una reacción todo contrario a lo que la prensa, la gente estaba pintando, ¿no? Pero sí, o sea, movidas de este estilo ha habido muchas y me parece que muchas veces, y esto es algo malo, se han ido con estas cosas un poco de tapadillo y cada vez, tío, se llevan de bandera, vale, hemos hecho esto y esto ha ido mal, o hemos hecho esto y esto fue una liada que flipas. Y está bien, porque la transparencia es importante. Y yo creo que no solo el Opus Dei, sino que es una cosa de la Iglesia en general, que lo ha entendido bastante bien. Un poco tarde, pero mejor tarde que nunca. Y yo creo que lo está entendiendo y el Papa Francisco lo está haciendo bastante guay. Y eso. Sí, total, la transparencia es fundamental. Sí. De hecho, ahora sacaron un libro, un sacerdote del Opus Dei, creo que son 2, no recuerdo bien, que se llama Historia del Opus Dei. Y cuenta todo. Cuenta todo en el sentido de... no es solo mi opinión o desde la un libro, por así decirlo, para hacer lectura espiritual, de cómo Dios va manejando los hilos hasta que eso... ¿no? Sino más bien algo con datos reales de qué es lo que ha ido... Eso es. O sea, ha habido mucha razón, mucha historiografía dentro. Y yo creo que es muy bueno porque también es un libro no solo planteado para la gente dentro del Opus Dei, sino también para que la gente de fuera pueda leer y pueda conocer. Y es importante que pueda conocer sin el prejuicio o sin decir, mejor en eso no vamos a entrar, o con un halo de misterio de evitar cosas. Yo creo que lo mejor siempre es coger, responder con sinceridad, siguen la respuesta, las cagado, decirlo y no pasa nada. Pues de acuerdo totalmente. Para recapitular, con lo que es más tu historia, 14 años y medio, entraste... bueno, pediste, pero te dejaron entrar, ¿no? Hemos dicho. O sea, claro, esto es una movida, porque con 14 años y medio no te dejan entrar en ningún lado. O sea, no tienes ni personalidad jurídica, es una movida. Claro, Bueno, si tienes hasta los personalidad. 16, ¿no? Estás Puedes sacar protegido jurídicamente 50. con unas cosas, pero que eres... O sea, digo, jurídicamente... Esto, Cristina seguro que conoce bastante del tema, si ha dado Civil 1. Sí, la verdad es que muy empapado de esos temas. No, es verdad. O sea, al final es lo básico que empiezas dando. Nosotros de derecho que puedes utilizar en un futuro es herencias, nacionalidad, Personalidad jurídica. Sí. Lo del Nastiturus y toda la movida. Sí, Joder, hombre, cómo me acuerdo, claro. tío. ¿Quién te da? Nanclares. Ay, Claro, a o mí sea, también yo voy me con dio los de Nanclares. relaciones. Claro, efectivamente. Claro, es que nombre más chulo. Sí, Javier Nanclares. Además, recuerdo que me hacía mucha gracia porque montaba unos casos, tío, que eran literalmente novelas. Sí. Cogía, no es que se había enamorado de no sé quién, pero justo tal, y el coche se estrella, También y te puso entonces el qué ha del coche pasado se con la estrella. herencia porque el hijo no ha llegado a nacer o ha nacido muerto. Entonces, claro, venía así y tú diciendo, joder, el caso es como que toca todos los palos jurídicos que estamos dando en el tema. Y luego que es bastante interesante. Pues Y nos contaba que se reía muchísimo haciendo los casos. Se Pone lo nombres pasa súper raros, superbién. tipo... A veces yo qué sé, o sea, ponía gente de clase. Así, a mí, nosotros no. sí. A nosotros no. Pero sí que ponía, tipo, si había alguien que se va a morir... no sé poner un ejemplo de esto, pero tipo ponía nombres relacionados con lo que le va a pasar. Sí, vale. tipo, si hay algún nombre súper raro que se puede relacionar con lo que le va a pasar, le llamaba así. O de repente aparecía un Basilio Hermenegildo. ¡Oh, sí! Increíble. Son los mismos casos, qué bueno. Increíble. Habrá que pasarse a derecho, pero qué impresionante. Se parece la Rosa Sí. de Guadalupe o algo No, mejor. recuerdo que bastante épico, sí. Vale, entonces, ¿hemos quedado en que no te dejaron? ¿O sí? Sí. Vale. Vale. Joder. Digo, ay. Me cachis. Rayos y centellas. Vamos a volver sobre nuestros pasos, que tengo una tendencia a enrollarme bastante importante, como una persiana. Vale, entonces, el tema es, con 14 años y medio tú puedes pedir la admisión y tú te dicen, vale, puedes adquirir una serie de compromisos, pero son todo compromisos, por así decirlo, espirituales o Sí, que no tienen- íntimos o personales que no tienen ninguna relevancia jurídica. Evidentemente, porque hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza entendiendo que con 14 años y medio no puedes tomar una decisión así, pero también hay que entender que es un periodo de discernimiento. O sea, a una persona con 14 años y medio también se le dejaría salir con una chica o con un chico, porque entienden que quizás es una relación inmadura, pero que también tiene que conocer qué es eso. Tiene que experienciar esa realidad, tiene que conocer cómo es amar
Y eso es importante, pues en cierto sentido es igual. ¿Tú has conocido lo que es amar? Yo creo que sí. O sea, con una persona... Entonces, esto es un tema de repente te bastante abierto un melón. interesante. Sí, no, pero... Entonces, te va a sorprender lo que te voy a decir, pero yo nunca me he enamorado de, por así decirlo, de amor romántico, de nadie. Ajá. Sí que es cierto que ha habido, lógicamente, personas que me parecen atractivas, gente que yo digo, no me importaría llegar a conocer a esta persona, Sí. gente que me gusta, lógicamente ha habido, pero también es lo que te digo, si tú empiezas a hablar con esa persona, estás cruzando una línea roja, que no significa que vaya a pasar nada. O sea, hablar con esa persona en sentido... Eso ya es, pues, vamos a quedar a tomar un café. ¿Sabes lo que vale, te digo? Sí, Es decir, no significa que vaya a pasar nada. sí. No significa que, digo, a lo mejor se quedan amigos y todo perfecto. Pero si tú no cruzas esa línea roja, seguro que no pasa nada. Ujú. Entonces, yo creo que hoy en día, con tanta libertad o no sé qué, incluso dentro de algún numerario, pueden no tener claro esto y a mí me parece como lo más importante. Pero nos estamos desviando. Amar, yo creo que sí he aprendido a amar. Yo lo creo en serio porque al final tú vives y tú sufres. Y sufrir, quieras que no, te lleva a amar más. Entonces, ¿el sufrimiento y el amor están relacionados? Íntimamente. Ujú. Yo creo que sí. ¿Y cómo saber cuando el sufrimiento no es sano? Cuando... Claro, es que hay maneras y maneras. El sufrimiento es lo que es. ¿El dolor? Es sufrimiento. o- El dolor, sí, el dolor, el sufrimiento es lo que es. No es ni bueno ni malo. Es algo con lo que te vas a encontrar en la vida. Ujú. Entonces, dependiendo de cómo te lo tomes tú o cómo vayan las cosas, va a ser mejor que acabes con ese sufrimiento o que lo cortes en banda o que no sé qué y que puedas aprovechar esa experiencia que has tenido Ujú. o abrazarlo. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad terminal. Resistirse puede llegar a ser muy doloroso en el peor de los sentidos. Vale. Pienso yo, conociendo, pues, por ejemplo, el caso de mi abuelo, que murió de cáncer de pulmón, pues el cómo llevó sus últimos años de vida, a mí me impactó mucho. Porque a mí me pareció la manera en la que a mí me gustaría sufrir, Ujú. con una sonrisa. Porque a mí me parece que todo el mundo ama, porque si no, no estaríamos aquí. Eso es así de simple. Tienes que querer algo. Entonces, hay gente que quiere cosas, pero yo creo que lo más fácil y lo mejor es querer personas. Y queriendo a los demás, quieres a Dios. O sea, tú no puedes querer a los demás sin querer a Dios, pienso yo. Aunque sea un poquito, aunque ni siquiera te des cuenta de que lo estás haciendo, creo que es así. Ujú. Cuando tú estás siendo amable con alguien, yo creo que estás siendo en cierto sentido cristiano. ¿Y también se puede amar a Dios sin amar a una persona? No, Mm. no puedes ser cristiano sin amar a las personas, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, amar no en un sentido romántico, Romántico, no. sino en otro sentido. Sí, pero también puede ser un sentido muy emocional. O sea, digo, pero también te digo que yo el amor, lo que habla de la gente de estar enamorado, yo no lo considero amor. Te voy a decir por qué. Porque a mí el amor no me parece un sentimiento y estar enamorado sí lo es. Entonces, cuando una persona está enamorada, tiene algo que no controla, que no ha elegido. Ujú. Y el amor es una elección. A mí me parece que el amor está cuando se acaba ese sentimiento, se empieza a apagar y yo veo tus defectos o yo te empiezo a conocer y a pesar de ello o incluso gracias a ello, te quiero. Entonces ya te estoy eligiendo. Entonces ya no estoy enamorado o me gustas, sino que ya te quiero de verdad. Ujú. Qué interesante porque... ¿alguna cosita por aquí? Que quería yo preguntar una cosa sobre lo de sufrir. ¿Crees que merece la pena sufrir? O sea, si estamos hablando de un caso en el que ya sabes que vas a morir, ¿crees que merece la pena? Claro, esto, joder, depende. Entonces, por ejemplo, los cuidados paliativos en un caso de una enfermedad terminal, a mí me parecen perfectamente... O sea, ¿cómo le voy a decir yo a una persona que está sufriendo, que va a morir dentro de poco, que no use cuidados paliativos? Porque yo probablemente también los usaría. Tú al final te quieres despedir de la mejor manera posible, quieres estar lo más preparado posible para tu familia y irte de la manera más indolora posible.
eso no es malo. Lo que es malo es huir del dolor. Y me parece que son cosas diferentes. Eso no es malo, o sea, obviamente no pienso que eso sea malo, sino que el hecho de que tengas que sufrir para morir, no creo que tenga que ser algo obligatorio. No, cada para persona. nada. Yo estoy, vamos, toda esta medicina que se está ahora mismo centrando en paliar el dolor de enfermos terminales, paliar el dolor, toda la medicina que se está centrando en disminuir los síntomas al máximo para que esa persona pueda vivir lo mejor posible en sus últimos días, vaya, o sea, no solo no estoy en contra, sino que estoy muy, muy, muy a favor. Pero a favor estarías de no tomar ninguna medicina. Decir, ya está. Hay gente que podría tomar esa decisión y a mí me parece perfectamente respetable. O sea, estoy hablando de la eutanasia, más o menos. Sí, sí, sí. O sea, digo, hay gente que podría tomar esa decisión y a mí me parece respetable. Ahora, también aquí entramos en un tema. Y es que elegir morir me parece algo muy duro. Elegir morir no es elegir no seguir viviendo. Es otra cosa. Sí, pero también es muy realista. Sí. Entonces, Es cierto que a mí me parecería que a una persona que quiere la eutanasia, a mí me da la sensación, no sé hasta qué punto, también hay que ser muy empáticos, ¿eh? Y más con temas tan delicados como estos. Pero una persona que quiere recibir la eutanasia, a mí me da la sensación de que más que un dolor físico, tiene un dolor emocional muy grande. me da la sensación de que quiere morir con dignidad. Sí, pero esto suele pasar mucho, sobre todo con debates más bien religiosos o más tal. Y es que usamos las mismas palabras para referirnos a distintas cosas. Entonces, lo más importante para llegar a un acuerdo, me parece a mí, es partir desde el mismo punto de partida. Y no hace falta llegar a un acuerdo. O sea, podemos hablarlo del tema perfectamente. Entonces, a mí me parece que no es menos digno. No. No es menos sí, pero dices, la eutanasia es morir con dignidad. ¿En relación a qué? ¿Con lo otro? ¿Es que lo otro es menos digno? No, yo Bueno, lo que, también, yo lo que también os digo... digo que no vamos a hacer aquí un debate sobre la eutanasia, Vale. pero bueno, sí. O sea, no, si quieres Yo era exponer- por decir que la eutanasia no es una muerte cobarde. El hecho Nunca de he dicho eso. No, ya sé que no has dicho tú eso, pero el hecho de no tomar paliativos, no No, aguantar pero- años... Pero hay gente... No, que hay gente que o sea, para Que- mí tiene que haber ambas opciones. O sea, digo, no, lo que digo es que hay gente que tiene una enfermedad terminal y le proponen paliativos y eutanasia y no decide ninguna de las dos. Y a mí eso también me parece respetable. O sea, digo, Ujú. hay cosas tan íntimas del ser humano que me parece... O sea, yo puedo tener filosófica, moral, éticamente, una idea aproximada de lo que se tendría que hacer o dejar de hacer. Pero al final yo creo que el problema que tiene el cristiano medio, me parece a mí desde mi perspectiva, al hablar de todos estos temas del aborto, de la eutanasia, de todos estos temas de sociales, es que uno habla de vida, habla de un terreno teórico completamente, y la otra persona habla de sufrimiento. Entonces estáis hablando de cosas distintas. Entonces a mí me gusta hablar el mismo idioma que la gente con la que estoy. Totalmente. Y veo que aún realmente estáis hablando de lo mismo, ¿no? De que todo es válido y que cada uno al final puede hacer Sí. lo que quiera con su cuerpo, que luego es muy curioso porque con el tema del amor o de la eutanasia, creo que tenemos maneras muy distintas de ver la vida tú y yo, pero en esos puntos coincidimos. Yo, por ejemplo, yo creo que no tomaría la eutanasia, no la legalizaría para nada, a tope con que cada uno haga lo que quiera, pero para mí yo creo que no la tomaría. Y pienso también que el amor es una elección, una libre elección. Sí, sí. Y me parece súper curioso cómo dos puntos, porque yo estoy bastante alejado de la obra Sí. y todo esto, coincidimos en las conclusiones al final, Sí, ¿no? sí. Distintos caminos, pero llegamos al mismo lugar. Me parece muy interesante. Luego, ahora, si quieres, pasamos a otra sección. Que Venga. Me ha gustado mucho divagar de esto y, o sea, que se corta un poco para no hacer un episodio de 2 horas hablando de la eutanasia, pero que es súper Grande, válido Samu, y sí, te queremos. eso es. Que Muy no bien, mano, Samu. Vale, pues
hemos puesto una serie de encuestas en Instagram y en redes y demás. Yo he estado preguntando porque me parecía muy interesante tu visita y pues he preparado una lista de diferentes preguntas, así Guay. si nos podrías contestar. La primera, así para ya volver otra vez a la parte numeraria, es ¿qué obligaciones tiene un numerario? ¿Qué obligaciones? ¿En qué sentido? Obligaciones de líneas, por ejemplo, que decías tú, que no se pueden cruzar. Entonces, te va a sorprender mucho lo que te voy a decir, pero las puedes cruzar todas. Claro. O sea, tú puedes... O sea, digo, las puedes cruzar todas y que estés haciendo mal no significa que no puedas hacerlas. O sea, yo, por ejemplo, tengo lo que se llama un plan de vida, por así decirlo, que podría ser una obligación, que no es una obligación en ningún caso, porque nadie te está persiguiendo. Oye, ¿estás haciendo la oración? Que pues consiste, decía San José María, que es pues una serie de normas de piedad, pues el rosario, la oración, ir a misa, que se adaptan a la vida de uno como el guante a la mano. Entonces, pues tú te organizas en tu día para tener esas normas que se llaman y hacerlas. Ahora, no las haces y probablemente de primeras nadie se dé cuenta. O sea, es algo que haces porque tú quieres hacer, porque es lo que mantiene en tu día a día la relación con Dios. Si no, no tiene ningún sentido que lo hagas. O sea, son por así decirlo, un medio. Al final, el fin es amar. Amar a Dios, a los demás, intentar que la gente conozca el amor de Dios, que muchas veces no tienen ser ni siquiera hablando de Dios. O sea, solo queriendo o actuando, la gente aprende mucho. Y tú también aprendes mucho, tanto de lo bueno como de lo malo. Y por eso te digo que las obligaciones, por así decirlo, pues serían las que puede tener una familia. De estar de tertulia con sus hijos, pasar tiempo con la gente con la que vive. Pero dices, vale, ese tiempo, o sea, no se lo pone en plan, joder, es que si no lo hago 3 veces, me echan la bronca. Claro. No, hombre, o sea, lo hace porque quiere a sus hijos, quiere verles y por eso intenta lo más posible estar con ellos. O porque quiere a su mujer y por eso quiere estar lo más posible con ellos. ¿Entiendes? O sea, sí, es como hacerse una especie de horarios o es que tampoco son obligaciones, ¿no? Porque es lo que decimos. No es como si faltas un día al trabajo te van a echar. Claro. No es en ese plan. Que esa es otra. ¿Tenéis alguna especie de... suena muy ridículo, pero carné, o sea, no carné, ya me entiendes, ¿no? De decir, para identificarte... Mira, pues yo soy esto. Yo soy numerario y tengo... Y como por así decirlo, a ver, esto es un poco raro, pero... Volviendo a lo de tal, te he dicho yo, con 14 años y medio tú no puedes tener ninguna vinculación jurídica, evidentemente, con el Opus Dei. Entonces, lo que se empieza es un periodo de discernimiento que luego acaba con una cosa que se llama la admisión y luego la oblación. La admisión es cuando ya sí que puedes hacer un compromiso más serio y la oblación es en ese periodo de discernimiento y dices, efectivamente, que lógicamente la oblación no lo puedes hacer hasta los 18 de manera evidente, pero la puedes hacer más tarde, claro. Tú a los 18 o a la edad que sea haces la oblación y ahí ya sí que asumes, por así decirlo, responsabilidades jurídicas. Es una especie de contrato. Vale. Y a partir de ahí empieza un periodo de formación que implica, en la mayoría de los casos, porque siempre hay de todo, pero implica en la mayoría de los casos, pues, el centro de estudios, que implica 3 años o al menos 6 meses dividido en 3 años de estudio de filosofía. Tenemos asignaturas de las que nos tenemos que examinar. ¿Filosofía enfocada a...? No, filosofía a secas. O sea, primero estudiamos filosofía, que es vital, por eso te digo que la formación es muy importante. Primero estudiamos filosofía y luego estudiamos teología. Y lo normal es acabar haciendo la tesis en teología. Vale. O sea, es haciendo una asignatura al año, 2 asignaturas al año. En concreto, cuando eres joven y haces el centro de estudios, haces más asignaturas, pero lo normal es que poquito a poco, pues latín, no sé qué, no sé cuántos, acabas en Roma presentando tu tesis, doctorándote y tal. Pues muy interesante. Siguiente cosa, y es también, quizás suena un poco ridícula, pero seguro para algunos que se ríen, es que ha habido revisión de guión y alguien no estaba muy de acuerdo, pero... No, pero
Explícalo bien, era porque sí, es cierto, no, pero porque yo desde pequeña sí que he sido muy católica, o sea, he sido bastante católica y eso, entonces en ese sentido pues yo posiblemente lo haya tenido más cercano desde que mi abuela era catequista, estoy en un colegio también religioso, etc, etc, etc. Entonces en ese sentido, pero claro, luego es cierto que veo que no todos nuestros oyentes tienen por qué conocer cosas que por ejemplo yo conozco. Claro. Eso es Y cierto. toda esta introducción para decirte sí Oye, de verdad. o no, es que parece que me meto con Cristina y que la odio, pero en verdad es un ser maravilloso y le No, debemos mucho a No todos. mientas, no mientas. Besitos. Eso, ¿qué diferencias hay o si es lo mismo ser cura que numerario? Evidentemente, no. De hecho, te voy a decir una cosa. Es lo contrario. Me vas a No, decir. ¿te imaginas aquí? No, lógicamente, tiene algo que es evidente, que es lo que saltan las alarmas, que es que todos pensamos que ser numerario de primeras es ser religioso. Religioso no en el sentido de que, sí, pues que reza y tal. No me refiero a religioso en ese sentido, Vale. sino religioso en cuanto a, por ejemplo, un monje que hace sus votos o un tal. Y la realidad es que no, porque lo que quería San José María hacer el Opus Dei, y es de hecho su razón de ser, porque muchas veces empezamos la casa por el tejado, que son las consecuencias y no tanto las causas. Y la razón de ser realmente es pues, esos cristianos que viviesen en medio del mundo, que fueran laicos, es decir, que no hicieran votos de nada del estilo, sino que sean laicos, que viviesen de una manera determinada para poder, pues eso, lo de la formación y todo eso, y que se santificasen a través del trabajo. Entonces, claro, un sacerdote es alguien que ha recibido un don del Espíritu Santo, que es la ordenación sacerdotal, que es pues, uno de los 7 sacramentos, que sacramentos que podamos recibir, pues no son muchos, la verdad. Pues el bautismo, la comunión, el perdón de los pecados, el matrimonio, y el orden sacerdotal es uno de ellos. Y muchos de estos sacramentos solo se pueden recibir una vez en la vida, como pues el bautismo o la confirmación. Entonces, el orden sacerdotal es algo que está lógicamente, en la mayoría de las instituciones dentro de la Iglesia, de las ramas, es algo íntegro, es una vocación mucho más... no voy a decir mejor ni nada por el estilo, porque al final lo importante es que cada persona haga su vocación, ¿no? Pero sí que es una vocación mucho más, por así decirlo... Profunda, quizás. Sí, o sea, es una relación... O sea, es que estás recibiendo un sacramento que el resto no tiene. O sea, es una... O sea, la relación que eso te construye con el Espíritu Santo, los dones, la gracia que da eso... O sea, es que tú puedes, con una serie de palabras, hacer la transustanciación, que es convertir el pan al cuerpo de Cristo. Es que nadie que no haya recibido eso puede hacerlo. Y como cristiano tienes que creer en eso. Entonces, tío, eso es muy potente. O sea, un cristiano no hace eso, por así decirlo. O sea, claro, también hay que decir que la vida de un numerario, dependiendo de cómo sea el sacerdote, pero a mí en muchos sentidos me parece más sencilla que la del sacerdote. El sacerdote se encuentra en una situación, y más hoy en día, en la que es muy fácil dejarle solo, donde se encuentra que cada vez hay menos feligreses en la iglesia, donde hay a lo mejor insultos por la calle. Se encuentra en una situación, por lo general, dependiendo mucho del caso, en la que pueden estar bastante solos. Y puede haber, porque hemos dicho, ¿no?, que el cura es como un paso más allá. No es ya me entiendes, ¿no? Es algo que está más metido. ¿Puede ser un numerario cura? Sí, de hecho los hay. De hecho, hay numerarios que viven en los centros, que se han ido a Roma, se han ordenado sacerdotes y luego... a ver, entonces esto es una movida, porque hay sacerdotes del Opus Dei, más que del Opus Dei, sí, del Opus Dei, que es la Sociedad de la Santa Cruz, que son curas diocesanos. Los curas de toda la vida, de parroquia, de no sé qué. Y esos serían los normales o el grueso. Y luego están los sacerdotes que, siendo numerarios, se han ordenado sacerdotes y que viven en centros del Opus Dei. Y que atienden centros del Opus Dei. Pues llevan la dirección espiritual de la gente, etcétera, etcétera. Claro, y hechos estos pasos incluso jurídicos que mencionabas antes,
hay una manera de dar marcha atrás. Por ejemplo, en el caso famoso de que te enamores de un chico, de una chica, o, vamos, que decidas formar una familia, porque tanto como cura como siendo numerario, Sí. una de las cosas a las que reniegas o eso es tener una familia, ¿no? Sí, al final es lo que tiene el celibato. Pero lo primero que, más que una renuncia, a mí me parece una afirmación. O sea, tú no estás diciendo que no a tener a una familia, sino que estás diciendo que sí a un proyecto, un ideal mucho más grande. Estás diciéndole que sí a Dios, ¿sabes Estás lo que te digo? apostando por otra cosa. Eso es, o sea, tiras un poco más. También eso depende de cada persona, porque tú puedes pensar que tu vocación es ser numerario, pero luego estar 2-3 años y, tío, es que no te sale vivir como es, te cuesta un montón, estás sufriendo, ¿no? Ya conectando con lo que antes, y es evidente que no. Tío, que no es malo que luego, si ves que no es lo tuyo, ya habiendo hecho los pasos o lo que sea, decidas recular y decir, oye, yo creo que esto no es lo mío. Porque al final lo más importante es cada persona. Esto se dice muchísimo en el Opus Dei. Tú, solo tú, eres Opus Dei. Cada uno es Opus Dei. Es obra de Dios. Entonces, si realmente nos creemos eso, si realmente creemos que eso es así, tenemos que entender que el que alguien se salga de la obra no implica ni que vaya a dejar de rezar, ni que vaya a ser malo o dañino para él, porque al contrario puede ser algo bastante bueno. Al igual que dicen, o sea, puede ser por 1000 motivos. ¿Te enamoras? Sí, a lo mejor te puedes enamorar y te puedes salir, pero es uno de los trillones de motivos que te puedes encontrar, porque al igual que una pareja, lo primero, a mí me resulta muy gracioso que me hagan ese tipo de preguntas, sin más, porque es divertido que alguien te diga, oye, pero si te enamorases, ¿tú te saldrías de la obra? Y yo pienso, joder, tú tienes novia y a ti no se me ocurre preguntártelo, la verdad. A lo mejor me mirarías un poco raro, ¿sabes? Pero también es que creo que esa relación cuesta entenderlo al no haber una persona, por así decirlo, física. Claro, o sea, no Pero hay una maldad detrás de esa pregunta, no, por supuesto que no. Pero sí que hay que entender que sí hay una relación bastante parecida en ese sentido. Pero que puede haber 1000 motivos, al igual que una pareja puede cortar queriéndose con locura, pero es que, tío, las cosas no funcionan, han habido determinadas heridas que nos han cerrado y hay rencores o hay cosas que simplemente el plan de vida que hay conjunto no funciona. Tienes que buscarte otro y no pasa nada. Claro, entonces en este caso, es decir, tú entras numerario, puedes salir. Y en el caso de, no, imagínate, tienes ya una familia con 40 años o los que sean, y te llama. Y descubres la vocación al sacerdocio por ejemplo, estos son casos más complicados porque tú tienes una serie de responsabilidades con tus hijos. Claro. O con el cónyuge. Entonces, y tú tienes una serie de responsabilidades que al haber contraído matrimonio, los votos matrimoniales, ahí sí se hacen votos. Los numerarios no lo hacemos, pero en el matrimonio sí. ¿Sabes? O sea que, sí, entonces dices, has contraído una serie de responsabilidades que a menos que tú sepas que tú siendo sacerdote y para eso necesitas una expensa papal o algo por el estilo, la verdad que no sé muy bien, pero sí sé que necesitas, pues eso, hablar con bastante gente para que te digan, vale, puedes hacer esto, venga, métete en el seminario, lo que sea. Así que tiene que haber alguien que te diga, pasa. Eso es, o sea, no puedes hacerlo de primeras, tiene que corroborarse que, por ejemplo, tus hijos son lo suficiente mayores como para valerse por sí solos, que ya no dependen de ti. Si eres viudo, por ejemplo, pues ya no tienes esos compromisos con tu... Entonces, si se dan esas circunstancias, podría llegar a ser posible. Pero es complejo. Es complejo. O sea, se ve cada caso, evidentemente. Claro. Luego también hay sacerdotes católicos que están casados y dices, ¿qué? ¿Y que tienen hijos? Pero es que estos son muchas veces sacerdotes que se han ordenado en la iglesia anglicana, por ejemplo, o tal, y que luego se han unido a la iglesia católica, o son ortodoxos, y que luego se han convertido a la iglesia católica. ¿Y eso no es como que han hecho trampas? Y entonces... parece que han usado hacks, tío. Claro. No, a ver, lo primero, no me voy a meter con ellos porque al final es lo que creían y es lo que tal. Y luego, en cierto sentido, su orden sacerdotal también vale porque ellos también son descendientes de tal, que quizás ha habido un cisma, se ha cerrado, el no sé qué tal.
Pero quieras que no, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, o sea, un cristiano católico que no puede ir a una misa normal y tiene la oportunidad de ir a una misa ortodoxa, le vale como misa. Vale. Porque se hace la transustanciación, o sea, esa persona realmente tiene el don del sacerdocio. Entonces, Sí, o sea, lo si de se quiere pasar a la trasus- Iglesia Católica, Perdón, ¿cómo era? Sí. Lo de la que transubstanciación. eso, a ver si se me ha quedado claro, es convertir el... El pan En- es en el cuerpo de Cristo. transubstancia y Vale. la acción. Coge la sustancia de que es pan y la convierte en carne de Cristo. De acuerdo. Entonces sí que se da como válido. Claro, se da como válido en ese tipo de casos. Entonces dices, oye, y si en esos casos se da válido, entonces yo no puedo decirle cuando se pase a la Iglesia Católica que no es sacerdote, Claro. a pesar de estar casado. Claro, ahí están... ¿Entiendes? ¿Tiene Porque como es que doble puede hacerlo. nacionalidad o qué? Luego- Sí, bueno, es un poco los hacks, pero también hay que entender que uno tiene que actuar a conciencia. Porque si quieres hacerlas mal, no, es que yo quiero ser sacerdote y Claro. casarme y entonces voy a hacer estas chamas. Tío, a lo mejor nadie se entera, a lo mejor no, Sí, pero no. pero estás siendo poco consecuente y poco coherente contigo mismo. Y al final eso es lo más importante. Es lo que dice en el Evangelio, ¿no? De la gente que se acercará y a las puertas del cielo y dirá, oye, Señor, déjame entrar. Y dice, no os conozco. Dice, ¿cómo que no nos conoces? Pero si hemos estado contigo y tal. Dice, no, porque es que cuando yo tuve sed no me disteis de beber, cuando yo estuve desnudo no me disteis ropa, pues el mismo me parece que se aplicaría igual. Ujú. Y en caso de divorcio, se podría, imagínate, te divorcias. ¿Puede Es ser que el hay cura? Ahí no- Tantos casos, depende, si te divorcias por lo civil, porque te casaste por lo civil, bueno, es que no te puedes divorciar por la iglesia, o sea, digo, Claro, o sea, pero por la sí- iglesia solo existe una figura que se llama la separación. Bueno, no, existe otra figura que se llama la nulidad. Esas dos. Que solo da el Papa. ¿o No, Ah, la vale, nulidad pues me he lo flipado. hace un tribunal que se llama el Tribunal de la Rota, que estudia jurídicamente el caso de una unión hecha por la iglesia, y si piensa que el matrimonio es nulo, pues lo nulifica, pero hacerlo nulo no significa que ya no hay matrimonio, significa que nunca lo hubo. Ah. Siempre ha sido nulo. Vale. Entonces ¿Sabes? todo lo que has hecho deja de valer. No, Entonces, lógicamente, si has tenido un hijo, no sé qué, al final Claro, sigues no le teniendo vas a echar al hijo responsabilidades a con la- ese hijo, si has tenido tal, pero si es nulo o te dicen efectivamente es nulo el matrimonio, el compromiso, los votos, por así decirlo, no es que se diluyan, es que en realidad nunca fueron válidos porque la cosa ya estaba viciada desde el principio. Por Vale. ejemplo, imagínate que yo me caso con una persona y yo no le digo que soy esquizofrénico. Ah. Por ejemplo. Y entonces yo soy esquizofrénico, pero yo no se lo digo. Y después de 8 años se entera, pero yo lo sabía de antes. Joder. de Claro, haberse eso es una enterado. causa de nulidad. Claro. Ujú. O sea, un engaño es una causa. Claro, porque Vale. tú no le... O sea, o que yo no le digo, o sea, O sea, para casarte. o yo no decirte que yo no quiero tener hijos hasta que nos casemos. Ah, Yo no decírtelo porque entonces no te vas a querer casar conmigo. Así que yo no te digo que no quiero tener hijos, pero nos casamos y, ya es tarde. o sea, puedes anular una boda, una unión matrimonial. Sí. o como- Sí. Porque la persona con la que estás no quiere tener hijos. No, o sea, tú puedes nulificar o hacer anular, mejor dicho, Sí. una de estas uniones, más que por eso, porque... No te lo haya dicho. Sí, o sea, lo que yo he entendido, lo que yo he dado, que lógicamente no he dado derecho canónico, Ujú. probablemente don Juancho, que es el sacerdote que vive en mi centro, Juancho. me tiraría por una ventana si me vais a hablar de derecho canónico sin tener ni idea, pero lo que yo creo es que, al menos lo que yo tengo entendido, es que es muy importante para que sea nulo o no, el saber si conocías lo que había. Porque si tú te casas con alguien que es esquizofrénico, sabiendo que lo es, Ujú. luego no puedes decir, no es nulo, es esquizofrénico. Claro, tienes que saberlo. Claro, pero entonces, ¿es nulo porque es esquizofrénico? Ya, pero no es nulo, tú ya lo sabías Claro. y te casaste aún así. Ujú. ¿Y cómo Pero- sabes si lo sabías? Eso se tendría que probar. Lógicamente, esto es un juicio por Sí. derecho juicio canónico, como podría hay ser. testigos, hay tal, Ok. eso es. Ajá. Y... Vale. ¿Y dónde vives tú realmente? Porque... Yo vivo en un centro del Opus Dei, que es los numerarios por lo general, luego siempre hay casos y casos. Viene una cosa que es un centro, que pues allí vivimos todos juntos, hacemos un poco vida de familia. En mi caso vivimos unos 13, creo.
y se llama Velate, que es un club universitario, y entonces pues allí, pues aparte de hacer convivencia y vida de familia entre nosotros, vienen muchos universitarios que quieren recibir formación, como la de los círculos que he explicado antes, y a recibir dirección espiritual, tanto del sacerdote como de alguno de los numerarios, lógicamente con formación. También montamos actividades, pues planes para ir a, por ejemplo, la semana que viene se van muchos a Roma, a ver al Papa, a tal, por Semana Santa, y es una actividad cristiana de peregrinación, y al mismo tiempo que apetece mucho, tío, irse a Roma mola mucho. Pues también organizamos ese tipo de cosas y pues eso diría que es un centro del Opus Dei. Joder, ahora que dices lo de Roma, pequeño momento anécdota. ¿Sabes? Estuve en el Vaticano, pero no estuve en el Vaticano. ¿Cómo? O sea, ¿sabes? Lo típico que sale en la tele siempre de la plaza Sideral Sí. y demás, yo no lo vi. O sea, a mí me dices que no existe y me lo creo. Porque estuve en el museo y Los estuve brazos viendo... de Bernini. Pues, Sí, ¿no los viste? no lo vi. O sea, es como estuve y toda la mañana y tal, fuimos de excursión con el bachiller. Y claro, todo ver museos, todo tal, pero no sé, se ve que se iba por una puerta que nunca la cogí. Y me cogí la puerta de irme a mi casa. Qué fuerte, Pero, y tío. por la ventana no vi, entonces quizá vivo en una simulación y... Yo te voy a decir que a mí, el Vaticano, cuando lo vi, yo estudié Historia del Arte en segundo de bachillerato, entonces yo más o menos lo conocía. Decía, sí, bueno, porque esto que hace Bernini con el no sé qué da una sensación. Lo ves desde el centro y tal. Pero tú llegas y lo ves y impone mucho. Sí. Y llegas y impone una barbaridad. Es un muro muy grande. Y- En la cuesta. Y entras y dices, pero a mí lo que me sorprendió una barbaridad, más que la Capilla Sixtina, más que nada, fue la bendita cúpula. Yo subí a la cúpula y aquí hay una reja porque estás altísimo. Y estaba así. No me podía creer lo malditamente grande y espectacular que era. Y de repente llega un tío y me dice, ¿ves las letras de ahí? Son del tamaño de un autobús de 2 pisos. ¿Ves la pluma del evangelista ese que hay ahí? Es del tamaño de una persona. Claro, yo lo veía ahí. Y yo, ¿qué? Yo estaba loquísimo. Yo me podía haber quedado ahí 5 horas. Joder. Me parecía una burrada. Nunca había visto nada así. Y que lo hiciera alguien que no era arquitecto como era Miguel Ángel, sino que él era escultor y sin embargo dibujó y pintó toda la Capilla Sixtina Bueno. y hizo la cúpula. Yo es que ya... Como si nada. Sí. Vale, otra cosa. También has comentado todo esto de las ramas dentro Sí. del cristianismo. ¿Lo digo bien? O, bueno, no, el Sí, bueno, cristianismo. dentro de la Iglesia Católica, La porque el Iglesia cristianismo, o sea, la diferencia entre el resto de cristianismo, hay muchas diferencias, pero sobre todo la Iglesia Católica es la obediencia al Papa, que es el sucesor de San Pedro y la cabeza de la Iglesia, ¿no? Cuando dice tal. Entonces eso sería como lo más importante, lo que hizo Lutero al separarse o lo que se hizo en el primer cisma, en el de la Iglesia ortodoxa, allá por el siglo III o IV. Lo que pasó realmente fue que no querían seguir al Papa y dijeron, este es el Papa, no ese. Ah, ¿Sabes? está. Sí, eso es, por eso, en cierto sentido, es muy parecido las cosas de la Iglesia ortodoxa a las cosas de la Iglesia cristiana. Y en cierto sentido, lo que pasó con la Iglesia anglicana es igual, dijo Enrique VIII, que no obedecía al Papa y que él era el cabeza de la Iglesia. Pero en realidad las iglesias se mantuvieron iguales, las tal. Sí. O sea que es cierto que luego con el tiempo se han cambiado cosas, pero lo que diferencia, por así decirlo, no es creer o no en Cristo, no es La base eso, es la misma, vamos. sino bueno, cada uno, pues por ejemplo, están los evangelistas, que es que tiene un estudio evangelio súper tocho, súper potente, pero luego no tiene sacramentos, o sea, cosas así. Sí. Lo importante de la Iglesia Católica es el Papa, realmente. Y lo que quería llegar es, incluso no solo otras ramas, sino otras religiones. Sí. ¿Cómo son vistos eso? O sea, como otra manera de acercarse a Dios, aunque lo llamen de otra manera, o se ve como gente que no han encontrado la fe verdadera. ¿Cómo se ve? Incluso la gente que es atea, ¿cómo se ve desde dentro? A ver, esto es complicado, porque si tú piensas que tienes la razón y que tú vives en la verdad, porque Claro. crees en Dios y que esto es la realidad, es muy fácil caer en decir, pobres, que no la conocen. Claro. Pero ahora, aunque me parecería lógico pensar así, me parece una postura bastante poco humilde. Claro. O sea, pensar
que tú eres más inteligente que otra persona o que has tenido mayores posibilidades para conocer esa realidad. Yo creo que, aunque puedes pensar eso, la manera correcta de aproximarse sería, primero, queriendo a la otra persona. Siempre es lo más importante, sea de la religión que sea, opine lo que opine, aunque sea completamente contraria a ti. Quererle lo más importante. Ya dijo Jesús en el Evangelio, que es al final lo que seguimos, que amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos. No en que hacéis grandes signos, no en que vais a tener iglesias chulísimas y no sé qué. O sea, conocerá en que os amáis los unos a los otros y amáis al prójimo como a ti mismo. En eso conoceréis. Entonces es muy importante eso. Y eso es, me parece, la perspectiva que hay que tener en relación con las otras religiones. Y luego también que muchas veces las otras religiones tienen mucho más en común con nosotros de lo que parece. Y luego, un tío que busca la verdad, que busca trascender, ¿cómo yo le voy a decir que no tiene ni idea? Claro. Un tío que humildemente, realmente está buscando a Dios, sea el que sea, aunque yo creo que solo hay uno, pero vamos a decir, en las religiones o en la tal, ¿cómo yo le voy a decir? Nah, no te estás enterando ni nada. ¿Cómo? O sea, ¿con qué cara se lo digo realmente? Y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Islam está la figura de Isa, que es, con 2 S, Isa, que es Jesús. Lo tienen como profeta. Sí, que al final... O sea, que cuando están hablando de Yahvé en el judaísmo, cuando estamos hablando de Dios en el cristianismo, y cuando están hablando de Alá en el Islam, realmente estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Titular. Es que es cierto. Sí. No, me parece muy, muy curioso. Y que es cierto que todos tienen una base muy, muy parecida a todas las religiones. Pero, ¿y el ateísmo? Entonces, el ateísmo, a lo mejor aquí, no sé si sois todos ateos, pero quizás aquí yo voy a soltar algo y os sentís muy atacados, pero a mí el ateísmo puro, decir no existe nada, me parece poco realista o poco humilde. ¿Por qué? Porque hacer una afirmación así de contundente es heavy. Heavy de narices. Claro, si es lo que acabas de decir, que no puedes decir, es que esta es mi verdad, pero ni de un lado ni de otro. Claro, es heavy y al final es dogmatizar algo. No, esto no existe, de ninguna de las maneras. O sea, tú puedes estar abierto o no puedes estar abierto a eso ya depende de cada uno. Lógicamente, yo espero que toda la gente esté abierta a ello. Pero al final es lo que te digo, o sea, es una puerta que tú no puedes abrir. El pomo está dentro de la casa de cada uno. Entonces tú desde fuera, Jesús desde fuera solo puede llamar a la puerta. No puede abrirla. ¿No puede tirar la puerta? No. Bueno, si se te aparece, yo qué sé, de repente aparece un sol y baja un carro, pero no suele ocurrir. Claro, sí, no es algo muy común. No, la verdad que no. Y al final es esto. Y al final es esto y un ateo, lógicamente, lo respeto. Lo que tienen los ateos normalmente es que son gente muy inteligente. Porque al final, para ser ateo convencido, tienes que creértelo mucho y tienes que tener muchos datos y mucha base filosófica para realmente poder decir, no es que no sé si creo o no, como es el agnosticismo o no, sino para ser ateo realmente tienes que tener una base intelectual muy potente. Me parece, los hay. O pero al revés, incluso también. Sí. Que no tienes filtrado y dices, coges la primera opción, que eso seguro Claro. que hay de todo, ¿no? Sí, O sea, no, luego también hay mucha gente que dice que es ateo, pero en verdad vive como un agnóstico. Porque realmente no está convencido, porque realmente no ha pensado en ello. Claro. Y luego hay gente que es cristiana católica y que vive como un ateo. Que exista Dios o no exista Dios no tiene ningún tipo de relevancia ni impacto en su vida. Y eso, a mí eso es lo que más pena me da. Realmente. O sea, un tío que es ateo, si está buscando la verdad, que siga por ahí. O sea, un tío que intelectualmente busca saber si existe Dios o no y por ahora está en la conclusión de que no existe, parece fantástico. Que siga buscando. Y ojalá llegue a la conclusión de que no existe Dios. Pero si lo hace con esa perspectiva, es que no puedo luego ya
debates podemos tener muchos, a mí me encanta debatir. No, es que esto que dice San Agustín, no es que el argumento ontológico de San Anselmo, y ya nos ponemos a discutir sobre las 5 vías y las movidas, las que quieras, y yo entro, no, tío, pero ¿qué dices y tal? Pero de base, siempre con una confianza sustentado en esto. Si no, no tiene ningún sentido. Total. Mira, esto creo que ya me lo has contestado, ¿no? Lo de ¿qué imagen crees que tiene la gente sobre los numerarios? ¿Y qué crees que piensa la gente cuando lo dices? Más o menos hemos hablado, pero... Pues yo siempre he pensado, es muy fuerte, que la peña... Que hay como dos corrientes. Hay gente como que le genera mucha curiosidad y luego hay gente que le causa mucho rechazo. Pero me he dado cuenta que hay un grupo 3 y que es mucho más numeroso de lo que sabía, que es la gente que no tiene ni puñetera idea. Me parece increíble. Yo pensaba que realmente había mucho más, pero yo recuerdo decirlo en primero de carrera en Derecho y Relaciones, y estar hablando con unos amigos y decirles, no, tal, es que no sé qué, y no sé cuántos, y yo iba como dirigiendo y tal, pero esto por... Y yo, bueno, es que soy numerario. Y entonces me mira así y me dice, ¿y qué tiene que ver con que sepas matemáticas? Y yo, ¿qué? ¿Numerario de qué país, eh? O sea, digo, numerario, en plan, digo, eso es como que... O sea, y hay mucha más gente de la que yo pensaba que no tenía ni idea en esta de qué era universidad, eso. al final. En esta universidad, que esto lo estoy hablando el otro día con una amiga, y es que estuvimos hablando y no sé qué, y justo lo que le dije es que me parece muy potente que hay gente que estudia en la Universidad del Opus Dei y en ningún momento se ha parado a conocer o a pensar qué es, aunque sea, ya que ha estudiado. Y entonces ella es amiga mía, sabe que soy numerario, y entonces se infló así un poquito y me dice, bueno, yo creo que lo básico lo podría decir. Y entonces le miro así yo un poco chulillo y le digo, ¿qué es la hora? Bueno, lo que te he hecho... Claro. Y claro, se bloqueó porque no es tan fácil como delimitar cosas. Y claro, estoy yo que en teoría me sé la teoría y voy a empezar a decir cosas y le voy a decir no. Y claro, entonces se bloqueó. No me dijo nada. Nada. Entonces a mí me da la impresión de que hay mucha gente que da por supuesto, da por conocido y realmente hasta que no sabes decirlo, no lo sabes. Pues que esa gente se escuche este podcast y ya está. Y así seguro que salen de aquí con otra visión y conociendo Esperemos. un poco que estamos aquí para eso, para entretenernos y para conocer cosas nuevas. Vale, ¿y qué cosas para ti son normales y para mí no? Y viceversa. ¿Qué cosas? Buah. ¿Qué 3 cosas? Por poner ahí que está siendo genial, pero no sé a qué hora cortamos el chiringuito. Llevamos hora y media. Espérate, Perdón, no se me escucha. Llevamos hora y media ya. Y ¿Ya? hemos calculado, vamos, en torno a la pregunta, ¿cuánto? ¿4? 6 de 17. Ha sido maravilloso, yo estoy súper a gusto. Sí, no, yo también. Lo único es por temas horarios. O sea, calculas tú... A Si ver, un ¿qué día hora hacemos parte decimos? 2. Vicente, sí, a ver, yo lo que queráis, yo he estado súper a gusto aquí hablando con vosotros. La verdad que no esperaba enrollarme tanto, ya lo siento. No, esto es maravilloso. Voy a escribirle a Vicente porque tiene mi disfraz de Becker. Bueno, de hecho me lo ha montado él. ¿Puedes explicar un poco por qué necesitas un disfraz? Además, lo puedo decir porque a lo que salga este episodio ya habrá sido, vamos... Claro, ya no es... Esperemos que secreto, sí. ¿no? Vale, lo voy a contar. No sé si estarás escuchando esto, Laia, pero esto es por tu cumpleaños. Entonces resulta que un amigo mío le ha montado a su novia un cumpleaños y entonces le ha ocurrido la increíble idea de montar una gincana que flipas por todo Pamplona. Y pues va a tener gente como en cada sitio de Pamplona, pues por ejemplo yo estoy en la Tagliatella y va a haber gente como en cada spot de los que va dirigiendo dándole una pista que le va a llevar al siguiente spot. Y son todo sitios donde pues han ocurrido momentos especiales, tanto en pareja o con nosotros, con sus amigos. Y entonces todo esto le hemos dado un tinte histórico y todos vamos disfrazados de figuras históricas, así que ahora en un rato me tendré que ir al Tagliatella vestido de Becker. Perfecto. Pues nada, cuando eso dices... Sí, de hecho, le voy a decir Vicens. ¿Qué le voy a decir yo?
Estamos mientras, bloqueados. ¿qué tal? ¿Estáis viendo el episodio por aquí? A ti muy guapo. Pof. Espero que en cámara Leire también me esté pichando increíble. Bien. Está siendo bastante interesante. Sí, me parece un tema, vamos, de donde se puede sacar... Sí, es Cosas abrir muy una interesantes. castaña, sobre todo, necesaria. Sí, porque hay mucho secreto, Sí, bueno, pues- más que secreto, como, ay, no hablemos de esto. Sí. No, a mí me encanta la gente que me dice, oye, perdona si te... No, moléstame, pregúntame, coño. Leches. Me cachis. Ay. No- Le no encanta a sé- Juan lanzarme pullas. Es su afición número 1. Siempre, pero es que Cristina, ya sabes que... Es que hemos contado cómo nos conocimos tú y yo. Creo que todo el mundo lo sabe porque lo habremos dicho 80 veces. Todas las personas que nos hayan visto juntos, yo creo. obviamente. Vamos a hacer un adelanto y luego ya en el especial que hagamos esto ya lo contamos. Pero nos conocimos debatiendo. Éramos Sí. rivales. Sí, ¿Ah, voy a sí? contar una pequeña anécdota, solo una pequeña que es la que siempre cuento y a Juan le repatea. Es que iba primera, a mí. A ver. Nos conocimos porque nos tocó en las prácticas, además, debatir en contra. En el momento de la verdad estuvimos sufriendo, además, la misma semana que se preparaba el debate definitivo, estuvimos sufriendo porque íbamos fatal de tiempo, exámenes, etc. Bueno, da igual. Entonces, el Vamos a hacer la caso... víctima. Ay, es que vamos Bueno, fatal si de quieres tiempo, aquí, Dios. me alargo Por más. favor, acaba. Entonces, claro, quiere interrumpir el momento para no llegar al final. Pero bueno, Me has pillado. lo que pasó al final es que había una sala donde ponían los resultados y él salía de la sala y yo le vi muy feliz y dije, "Ay, ¿qué tal? No sé qué tal te ha ido?" Y dice, "Buah, súper bien, vamos segundos." Y digo, "Ah, qué bien, tal, no sé qué suerte." Tal. O sea, porque sinceramente ir segundos de no sé cuántos es increíble. Y su gran equipo diciendo, "Buah, vosotros seguro que vais muchísimo peor que nosotros." Tal. Alguna cosa así. eso He dicho díselo- algunos de vuestra... No he dicho que lo hayas dicho tú, Ah, vale. porque no fuiste tú. Y nada, entramos tal, miro, y él me dio la maravillosa noticia de que realmente íbamos primeros. Con O mucho sea, orgullo sabía- y- solo tenía una posibilidad de que le superáramos y... pues, Orgullosa de pues mi claro. compañera. Por que- eso hay un cierto que se pique lo a hizo día muy de hoy. bien. No, lo que pasa es que se inventa cosas. La historia de verdad no fue una historia de no, yo mejor que tú, no. A ver, no, la he no. resumido, no, ahora en serio, la he resumido para Pero hablar de eso esto no es- pero más eso no es adelante. lo importante es que debatimos el uno contra el otro y al terminar hicimos un poco resumen y ella dijo cosas positivas de mi discurso y dije, Claro. mira qué maja, ¿sabes? Que hemos estado hace un minuto y que nos partíamos la cara ahí en el escenario. Como debe ser. Pues eso es, porque sales ahí A matar, sí. Y ahora, joder, somos capaces de decir, mira, esto se ha hecho bien, esto tal. Un Y buen entonces feedback. creo que me acerqué a hablarte. Y le pegaste una Sí, paliza. Le dije, mira, Mira, tú y yo nos vamos a tener un problema, ¿eh? y el problema perdura hasta el día de hoy. y el problema ha sido mensajes de verano, episodio semanal, todos los lunes a las... 4 de la tarde. Oye, qué chulada, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, aquí matándonos, por eso estamos a episodio doble esta semana, porque en Semana Santa Ya. Hace hay que publicar. estragos. Pero, vale, encantados, ya ves. Nos lo estamos pasando aquí y... Sí. Retomamos. Vamos a ver. Porque creo que se ha quedado sin ¿Se ha quedado- batería. ¿Se está quedando sin? Pues sí, ¿Se está quedando sin o se ha quedado se sin? ha morido ya. A ver, si está en negro es que se ha morido. Si nuestra no está No, no está magnífica. morido, pero nos permite grabar y pone full. ¿Cómo que pone full? No, sí pone full. ¿Desde cuándo pone full? Desde ya, o sea, acabo de mirar hace Ah, vale. cuando estabais terminando la última pregunta antes de hacer el parón este, le he vuelto a dar a esto y digo, a todo genial. Y de repente he vuelto a mirar y digo, no está la cuenta atrás de está lo cuánto. de- El pique entre él y yo llega hasta la cámara. Nada, esto es de que mucho cosa de Se agua. Que no sé en qué Poca caso, gente pero- lo sabe, pero nosotros nos conocimos haciendo un proyecto sobre un pájaro. Sobre un Es verdad, tío. Eso fue súper épico, ¿eh? Fue muy surrealista. Bueno, tenemos... Por favor, sube. Sube que esto está grabando, ¿no? ¿Qué? Tenemos la magnífica noticia de que si ya la cámara nos había ido mal con Vicente, que solo se nos había grabado de aproximadamente una hora, se nos había grabado unos 40 minutos. Juana, Vicente no tiene vídeo, sí, Vicente no tiene vídeo. ¿Qué? Vamos, ¡No! su
realista. O sea, por eso no hay que hacer episodios dobles. Faustino, ¿dónde estás? Porque aquí no estás poniendo orden. Ya está. No me lo puedo estar creyendo. ¿Está grabándose esto? grabando. No me lo puedo estar creyendo. Increíble. Qué pena, Vicente, pero Con los guapos que estábamos. Venga, dice. todos. Pero seguro que no se puede Colectivamente. recuperar de ninguna de las maneras. Se podría. Mientras le daba el botón lo estaba pensando y he dicho... No. ¿Qué te Hay que pasa por asumir. la cabeza para borrar el vídeo? Pues porque he dicho, esto suele pasar, ¿vale? En plan, no borro los anteriores por si acaso, que ya están subidos y de todo. Sí. Entonces, luego me pone memoria llena, claro, normal. Vale, pues Has pensado en el anterior y has borrado y eso. claro, he dicho, bueno, pues yo qué sé, pues como siempre lo borro y ya está. Pero no hay manera de recuperarlo de ninguna de las formas. No lo tienes conectado con ningún dispositivo ni nada. Posiblemente no. Bueno, Bueno, si ah. no... No se puede, porque lo acabo de borrar. Se puede sacar solo modo podcast. A ver, ¿no? lo puedo hacer. El audio está lo puedo grabado. hacer, pero claro, espérate, no podemos Podemos hacerlo. pedirle a Faustino que Porque- vaya dibujando lo que iba haciendo. No, si lo puedes Y se recuperar ahora marque mismo, 2 por horas de favor. película Ahora mismo. de solo lo que hemos estado hablando. Mira, No vamos a Sí, terminar. vamos a hacerlo. Vamos a ya hacer parte 2 parte y de dos. hecho, la siguiente parte, Samu y yo contaremos cómo nos conocimos. Sí. Sí. Porque Bueno. hicimos un proyecto sobre el fin del mundo y un pájaro. Y Robert Guido. Sí, Increíble. Pues Épico. ahora... muy épico. No, No, esto... esto sigue grabando sobre o todo sea, porque ahora os voy a explicar por qué se podrá recuperar o por qué no, porque mi padre es informático, entonces os explico cómo funciona borrar las cosas. Tú en verdad no borras nada. O sea, borrar es muy difícil. Tienes que hacer con unas cosas muy chungas. No puedes quemar un disco duro. Juan es la CIA. No suele funcionar eso, porque ya te digo, necesitas un material especial que ahora mismo Un no sé. martillo. Un martillo. Un martillo borra cosas. Una ¿eh? prensa. No, pero la cosa es: borrar simplemente es decirle a la tarjeta, mira, esto no existe. Ujú. Entonces la tarjeta escribe por encima. Y ahí es cuando se borra. Ah, pero entonces no has sobrescrito nada todavía. Claro, No, por sí, eso porque no le he estás puesto a grabar. Y ahora le acabo de ponerle iré otra vez a grabar, ¿no? Lo acaba de quitar. No, yo no había dicho O sea, nada, sí se ha ya- sobrescrito. Ahora, dicho. Perfecto, ahora sí. O sea, tienes un espacio que se supone que has borrado, entonces es como, cierra los ojos, aquí no hay nada. Pero sí hay algo. Entonces puedes recuperarlo si no escribes por encima. Voy a hacer una Con cosa. algún programa o con algún Sí. tal. Pero claro, sabes, bueno. A ver qué se puede conseguir, Saca ¿eh? tu móvil. Pero si no, lo importante son nuestras voces Esto ya sensuales. no lo o vamos a sea. emitir, entiendo. No, esto sí, esto es parte de. Sensual bochorno, o sea, esto. eh, Por favor. ¿La he cagado? No, ya está. No, bueno, pues sin si hacemos más. parte 2 mejor. Ah, claro, parte 2 y ¿Tú todo tienes lo que prisa, sea. no? Sí. Sí, Bueno, no, me no, tendré que disfrazar de Becker en algún momento. Esto ya. Fin, no fin, sino coma. ¿sabes? Coma. Punto y Punto y coma. coma. Como diría Bea, punto y coma. Como punto y coma. Ya- No, se acabó. Ya está. Despido el programa. Que lo despida yo. Sí. ¿Qué suele hacer la gente para despedir? Dice una frase. Vicente nos ha mete contado una... una historia. ¿Nos ha contado una historia? Joder, es que con las historias de Vicente no puedo Es que competir. suelen decir adiós y ya está. Lo que pasa es que Vicente. Sí, con las historias de Vicente no puedo competir. Y como no soy tan ingenioso como, por ejemplo, Asier Aldea, voy a decir adiós y ya está. Oh. Vale. Vale, genial. Bueno, espérate ahora que no se ha grabado esto, ¿eh? Ahora nos abrazamos todos y qué felicidad. Pero primero a ver si se va.